En agosto, el arte de hacer instrumentos llega a nuestra ciudad. Taller de lutería afrocolombiana, tradición y oficio. Conozca cómo se construyen, producen y mantienen los instrumentos de percusión de origen afrocolombiano, como son los tambores, marimbas, maracas y chéqueres. Talleres, conversatorios y workshop digital, luthiers, invitados de Colombia, Venezuela y Perú. Casa del Libro Total, jueves 4 y viernes 5 de agosto a partir de las 5 p.m. Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la emisora cultural y la Casa del Libro Total. Invita Corporación Cultural El Movimiento de la Música. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Pedro Rodríguez, dueño de la empresa Percusión Real desde Lima, Perú. Aquí en nuestros talleres vamos a compartir con ustedes los que están conectados a través de esta señal de nuestros amigos de Colombia para poder a ustedes volcarle todo lo que se tenga que ver referente a lo que es la construcción de un buen cajón criollo peruano en su esencia, tal como deben de ser. ¿Okay? Los invitamos a que ustedes puedan aprender acá la forma como se confecciona un cajón y todos los requerimientos que estos necesitan, evaluaciones de madera, evaluaciones de tapa, forma de acabados para poder obtener la mejor calidad sonora que ustedes necesitan. Así que desde ya vamos a iniciar en esa parte donde vamos a ir evaluando lo que son las calidades de madera que actualmente tenemos aquí en el Perú. Nosotros en estos momentos tenemos acá 3 muestras, una que es pino chileno que traen acá al Perú, este es cedro selecto, cedro amargo o cedro iquito como se le conoce, y por último la reina de todas que es la caoba, una madera bastante valorizada aquí en nuestro país. Para nosotros poder evaluar la calidad del sonido de una u otra madera tenemos que tener en cuenta, uno, que la madera no sea traposa. Nosotros evaluamos la madera como traposas, aquellas maderas que son demasiado blandas, que van a hacer de que en el momento en que uno, por decir, construye un cajón o este tipo de maderas, esta madera absorbe el sonido y no lo repercute. Entonces los armónicos que el cajón debe tener prácticamente quedan encerrados y no salen hacia afuera. Entonces este tipo de maderas son las demasiado blandas y producen ese efecto. Mientras que las maderas nobles, que son consistentes, llámese cedro, pino, caoba, espingo, en fin, tornillo, las maderas que hay acá en nuestro país, tienen esas facultades de maderas nobles que son fáciles de trabajar, tiene buena calidad de resistencia y por último pues tiene una calidad de acústica muy buena. Bueno, continuando con la evaluación del tipo de maderas, para poder determinar si una madera es buena, si es acústica o no, la prueba que podemos hacer es una muy sencilla. Tomamos la muestra de la madera en una mano y con esta otra hacemos eso. Podemos percibir por oído de que tiene una buena calidad acústica, ¿okay? Este es el pino. Esta que es de cedro iquitos, como pueden percibir, tiene otra calidad acústica un poco más amplia que la del pino, entonces muy buena. Por último, evaluamos la de caoba, que es la mejor. Esta madera de por sí en su estructura tiene bastante armónicos, o sea, es una calidad de madera que nos permite poder obtener un sonido bastante amplio a la hora de ejecutar el cajón cuando está terminado. Entonces, ahora, con esta manera es con la que ustedes pueden aplicar para poder evaluar si la madera es buena o no. Si una madera no emite el sonido que uno busca, es porque esa madera es sorda, entonces no le va a emitir buenos armónicos. Hola, en esta parte del video podemos apreciar que ya las maderas las hemos traído
del aserradero donde las hemos hecho trozar. Para esto las maderas han tenido un internamiento en unos hornos industriales para poder deshidratarlas y deshumedecerlas totalmente, con el fin de que cuando éstas se traspasen hacia otros sectores donde haya humedad de ambiente, llámese fuera del país o dentro de nuestro país mismo, no sufran el cambio violento o brusco de altas temperaturas y esto haga que la madera o el instrumento se dilate o se contraiga. Para eso tenemos que trabajar con maderas secadas a un promedio entre el 8 o 9 de humedad para poder exportar con tranquilidad. Entonces, una vez que hayan sido sacadas del horno, estas se cepillan a un espesor básico de 15 líneas de espesor, las tablas, y son cortadas al ancho respectivo para poder comenzar nosotros a armar la estructura del cajón y podamos ver el procedimiento con el cual el cajón va a tomar forma. En este momento ya tenemos las tablas acá ya cepilladas totalmente y vamos a invitarlos a que nos acompañen ustedes al momento donde vamos a trozar las partes del cajón, las partes superiores, los laterales, trasera, para después colocarle la tapa. ¿Ok? Vamos. En esta parte de nuestro proceso de ensamblaje del cajón peruano vamos a trozar las tablas que ya han sido cepilladas al espesor en nuestra máquina ingletadora con la ayuda de nuestro amigo Enzo González directamente de Venezuela. Ok, ya tenemos nuestros cortes hechos, tenemos dos cabeceras, arriba y abajo, tenemos los laterales, derecha e izquierda, cortados a una medida de 32 de canto a canto por 28 y medio de fondo. Esta es la medida exacta del fondo que deben tener las tablas cortadas. ¿Okay? Esta, la altura es de 48 de alto. Y en este momento, una vez que ya tenemos las tablas cortadas, vamos a pasar al segmento donde vamos a poder hacer el endentado utilizando nuestra máquina endentadora y una ruteadora a la vez. ¿Ok? Vamos a esta parte del taller. En esta parte del sistema de ensamblaje del cajón peruano hemos llegado al momento donde vamos a poner las tablas en nuestra máquina endentadora con el sistema de unión cola de Milano. Las tablas se colocan antes, se marcan número por número para que no se pierdan las partes a armar. Nuestro trabajador está colocando y está fijando en una medida exacta la tabla para la posterior ruteada que se le va a pasar para poder armar los dientes en unión cola de Milano. Antiguamente este tipo de trabajos se hacían a manos utilizando formones, utilizando serruchos y bastante paciencia para hacer diente por diente. Aseguramos el peine, que es la guía, ajustamos todo y utilizamos esta roteadora que tiene en la punta una fresa de unión cola de Milano, especialmente para hacer este tipo de uniones. Ahora sí, procedemos a trabajarlo. Una vez que ha sido roteada, sacamos las uniones y en las 4 esquinas de los tableros se hace el mismo procedimiento, marcándole los números. Ahora
Ahora sí sacamos esta parte de acá, lo volteamos y hacemos la otra parte, así en las 4 esquinas, hasta tener la estructura lista para el ensamblaje. Continuando con el proceso, hemos llegado a la parte donde prácticamente las 4 esquinas de nuestro cajón ya han sido endentadas. ¿Ok? Cada uno va con su parte y nuestro amigo Enzo va a proceder a echar el pegamento de contacto, la cola blanca, y va a proceder a unir las 4 esquinas para poder armar la caja acústica que será nuestro cajón criollo peruano. Echamos una cantidad bastante buena de cola para que pueda eso amarrar como nosotros queremos. ¿Por qué nosotros hemos marcado los números? Porque estos no se entreveren. Como pueden ver, la unión de las esquinas ha sido prácticamente hecha por el ángulo de corte que tiene la cola de Milano y la presión que esta ejerce entre sí a la hora de juntarlas. Acá no entran clavos, todo es presión y pegamento nada más. De la misma manera vamos a aplicar cola a las 4 esquinas para poder armar la estructura completa. Si lo que nosotros queremos es evitar un poco que se astillen las esquinas en las uniones para no estar macillando, a la hora que se coloca esto van a colocar una tabla y sobre la tabla la van a empujar. Ahora en esta otra parte del encolado van a ver cómo se hace esta parte. Listo. Tenemos el cuadrante armado, con el cual tenemos que esperar un tiempo relativo como para poder esperar de que la cola haga efecto y pegue un poco para después poderle colocar la parte trasera. Ahorita lo vamos a armar. Hola amigos, continuando, hemos llegado a la parte donde vamos a instalar una tapa
de madera en la parte trasera del cajón, que no es otra cosa que un pedazo de la misma madera cortada para poder instalarla acá, en la parte del cajón, ¿ok? Para esto tenemos que tomar las medidas exactas para hacer los cortes y que esto quede preciso a la hora de poder instalar. Bueno, la madera que hemos marcado, que ya está sobre la medida del cajón, vamos a trozarla para dejarla al tamaño exacto para poderla cocinar en el cajón. Ahora que ya tenemos la tabla cortada sobre medida, vamos a colocarla y presentarla en el interior del cajón para poderla embocinar. ¿Okay? Ahora sí, todo esto es cuestión de presión. Vamos a eso. Para esto se le echa el pegamento antes de colocarla y después de haberla encolado, vamos a anclarla con clavos de 1,5 pulgadas sin cabezas para que la tapa quede totalmente fija en la parte trasera de nuestro cajón criollo. Continuando, podemos ver que la tapa ya ha sido encolada y ha sido anclada con clavos en la parte superior, en la parte inferior y a los lados, y ya está totalmente fija. Ahora vamos a proceder a lo que es un lijado total del cajón para que todo esto quede totalmente parejo y proceder a hacer el agujero de desfogue que va a venir en la parte central superior de nuestro cajón. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, como pueden ver ustedes, ya nosotros hemos lijado el cajón con una DJ previa a la lijada final y pueden apreciar que todas las uniones están totalmente selladas con la cola y los clavos. Se ha lijado el total del cajón, los costados, la parte de arriba y de abajo. ¿Okay? Está totalmente suave, todo está parejo y vamos a llevarlo a la parte donde vamos a hacer el boleado de las esquinas de nuestro cajón criollo. ¿Okay? Bueno, en esta máquina, con esta fresa grande, es que estamos haciendo las 4 esquinas boleadas para la comodidad del músico a la hora de poderse tomar asiento en el cajón antes de ejecutarlo. Queda así. Vamos para colocarle la tapa. Bueno, estando acá, vamos a ubicar la posición del agujero, que es un agujero de un radio de un promedio de 11 líneas de canto a canto, en la parte superior central del cajón. ¿Ok? Vamos a marcar.
este es nuestro punto medio. Es acá donde vamos a poder hacer el agujero con una copa de cierre. Teniendo ya marcada la parte superior central del cajón, procedemos a marcar lo que va a ser la guía para poder proceder a hacer el agujero con esta copa, que tiene el radio exacto que nosotros necesitamos para poder hacer el punto de enfoque del cajón. Tenemos ya hecho el agujero, ahora vamos a proceder a hacer el boleado de los filos, tanto de la parte del círculo como del canto trasero de nuestro cajón. Está prácticamente para masillar los puntos de los clavos que se han hundido ya. Previamente vamos a cepillar la parte donde va a ir la caja, pero para eso vamos a poner todo el cajón a un mismo nivel. Vamos a pasarlo a nuestra máquina para poderlo cortar. Venga. Proceder a cepillar la parte donde descansa la tapa percutiva para que todo quede a nivel y totalmente limpio. ¿Okay? Que la tapa descanse totalmente en un sitio plano, sin partes que queden al vacío y haya desfogue de sonido. Lo que tenemos a continuación es la muestra de una tapa de triple A, como se le conoce aquí en nuestro país. Es una tapa simple de 4 líneas, no hay mayor secreto en esto. En otros países se le conoce como terciado. ¿Okay? Entonces tenemos una tapa que tiene una flexibilidad promedio, nos va a permitir una buena calidad acústica y que la tapa nos dure después de estar de cuántas tocadas no se nos raje, no se nos reviente. Entonces tiene una flexibilidad promedio.
Entonces, una vez que la tenemos seleccionada nuestra tapa de haberla comprado, le aplicamos un sellante para que no se manche a la hora de la colocación con el pegamento o la cola, porque a veces deja manchas cuando no se le echa un sellante antes. Vamos a colocarla. Estamos en esta parte del proceso donde ya hemos marcado el sitio donde vamos a anclar primero la tapa para proceder a echarle la cola y luego ponerle los tornillos que van a fijar la tapa contra el cuerpo de nuestro cajón, ¿ok? Ahora nuestro amigo Enzo va a traer la pistola de clavos para anclar la tapa. Como podemos ver, la tapa está sobre medida, un poco más grande de lo normal, con el fin de que a la hora que nosotros lo podamos rutear quede exacto, ¿entienden? Ahora sí. Ya, ahora sí, vamos a echarle cola a la parte de acá en una forma en el canto con el fin de que la tapa quede totalmente sellada contra el cuerpo del cajón. ¿Listo? Esparcimos la cola. Listo. Presentamos la tapa, la anclamos con clavos y le pasamos la ruteadora A esto me refería yo con respecto a la cola, que a veces cae y mancha el tablero. Con el sellante ya no queda manchada nuestra tapa, ¿okay? Ya la tenemos ruteada y ahora vamos a proceder a la ubicación exacta donde van a ir los tornillos que van a fijar nuestra tapa contra el cajón. Marcamos la parte media del cajón, colocamos dos tornillos hacia los costados, una separación de 1,5 centímetros cada uno del punto medio hacia el costado derecho e izquierdo. Esta es la parte de arriba. Toda esta plantilla ha sido ya marcada de tal forma que a la hora de colocar los tornillos todo quede en paralelo, todos iguales, ni uno más arriba ni uno más abajo, entonces todo queda en un mismo punto de ubicación, un poco más por estética. Tenemos los puntos hechos, vamos a colocarle los tornillos, que son prácticamente tornillos que ya los ponemos como tornillo de prueba, para después ser cambiados al final del proceso. Si gustan pueden marcar el punto donde va el tornillo para que no se astille la tapa de triple A.
Eso de los tornillos es algo que prácticamente nosotros indirectamente con el pasar del tiempo lo fuimos metiendo acá en nuestro país, dado que los primeros cajones que se hacían mayormente eran anclados contra el cuerpo del cajón con solamente tornillos, pero había un problema, que la tapa percutiva tendía a hacer ese movimiento cuando uno golpeaba. Entonces por ende las esquinas o los filos tendían a salirse de las cabezas de los clavos que eran demasiado pequeñas. Entonces el funcionamiento de las cabezas más anchas de los tornillos nos permite una mejor fijación de la tapa contra el cuerpo. Y hay un tiempo esta parte pues, todo el mundo lo hace igual, no solamente acá, sino en Europa, en toda parte donde hay los cajones, ¿no? Hablando de cajones criollos y cajones flamencos, ¿no? Limpiamos la cola, el sobrante, y dejamos secar para poder hacer lo que se llama el masillado y dejarlo listo para el lijado final. Pero en esta parte del proceso podemos ver que ya nuestro cajón ya está emitiendo sonido. Falta lo que es el proceso de lijado del masillado, como le digo, y la afinación del cajón y la aplicación de las partes finales que son los acabados con lacas parafínicas. ¿Ok? Volvemos en un momento. En esta parte del proceso del ensamblaje hemos llegado al punto donde ya hemos colocado la tapa, la cual ya secó el pegamento, hemos esperado el tiempo prudencial, y la parte de acá donde ha sido anclado con clavos nuestra tapa posterior, vamos a hundir los mismos para poder masillarlo, y después de una vez que esté seca la masilla lo lijamos todos en paralelo para poder sacar ya el cajón al proceso donde va a ser laqueado. ¿Ok? Ya está hecho. Bueno, para explicarles que nosotros a la hora de poder masillar nuestro cajón en los puntos o las aberturas o los detalles que hayan, lo hacemos mayormente con el mismo polvillo de la madera que elijamos. ¿Ok? Puede ser cedro, pino, pavón, lo que sea. Juntamos ese polvillo y nos sale este producto. Un polvillo muy fino, ¿ok? Lo cual nos va a servir como base para poder masillar nuestro cajón. Antiguamente, los antiguos laqueadores utilizaban tierra de color, mezclaban con talco americano y un poco de laca transparente, y preparaban con ellos sus masillas al color que ellos buscaban. Pero había un detalle, que a la hora que la madera cogía color propio, la masilla quedaba de un color y la madera en otro. Entonces nosotros comenzamos a fabricar nuestra propia masilla con esto, y conforme el cajón toma su propio color, la masilla también lo toma por igual. Esto lo mezclamos con una laca selladora, se mezcla, se hace un batido hasta quedar una pasta, como la que tenemos en este momento trabajando nuestro hermano Enzo, que es esta. La laca mezclada con el polvo de esta misma madera nos da esta tonalidad. Cuando esto chapa color, se queda en una tonalidad oscura. La totalidad de los agujeros se masillan para con el fin de que a la hora de poder laquear la estética tenga mejor presencia. Una vez de que esta masilla haya secado, se procede al lijado final para poderlo sacar al proceso del acabado, que es con una lijadora y una lija más fina que nos va a permitir darle la mejor forma tanto en las esquinas como en los boleos a nuestro cajón. En esta parte queremos compartir con ustedes una forma de poder llenar los agujeros un poco más grandes como estos cuando la madera se haya hastiado o algo. Esto ha sucedido porque nuestra hoja, nuestra moldura, pues tenemos que afilarla, ya está pidiendo mantenimiento. Entonces han quedado estos agujeros. Nosotros utilizamos para sellar este pegamento que llega tanto a nuestro país como creo que a toda América. Es un pegamento instantáneo bastante duro,
la marca Tecbond, no sé cómo lo conocerán allá, pero bueno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aplicamos el pegamento de esta manera en los agujeros y hablamos del polvillo que nosotros arrastramos o vamos ganando a la hora del lijado. Entonces le aplicamos acá, ok, este agujero de acá también, y le echamos el polvillo. Una vez que esté cubierto, vemos el desnivel que falta y seguimos aplicando. ¿Ven? Esto ya está seco, continuamos aplicándole hasta poder llegar al nivel para poderlo nuevamente nivelar, pero ya con la lija. Aplicamos esto, utilizamos otro poco más, okay. Ya lo tenemos en punto. Nos falta este otro. Procuren utilizarlo con bastante cuidado porque este pegamento es bastante duro. Cuando se pega en la piel es bastante tedioso poderlo remover. Entonces el contacto con la piel debe ser con bastante cuidado, ¿okay? Ya, el resto lo va a hacer ya prácticamente en la lijadora. Esta es la forma como nosotros preparamos los agujeros más grandes. Esto se los aprendí a unos amigos de la selva del Perú. En esta parte del proceso estamos lijando ya con una lija un poco más fina todo lo que podría haber quedado como virutas pegadas y cosas por decirlo, imperfecciones propias del proceso del armado. Cosas, imperfecciones que puedan quedar ahí se preparan ya con una demasiada al final del proceso antes del acabado final. Como podemos ver, acá queda un poco parcial y eso ya se soluciona con un poco de masilla normal. Ya el boleado está más perfecto, está más suave. Vamos a darle la vuelta a todo el cajón y después lo sacamos para el proceso del acabado. Termina de lijar los pedacitos y los... En esta parte del proceso se le ha colocado en la parte de abajo del cajón unas patas de goma que se llaman de patines, en la parte de las esquinas del cajón, con el fin de que esto lo mantenga en altura, porque se va a proceder a aplicar lo que es la laca parafínica sellante. Estas son unas lacas especiales que son hechas a base de polímeros. Lo que hace es resaltar el color de la madera y formar capa entre capa una película más gruesa, con lo cual nos permite sellar absolutamente toda la porosidad del cajón. Se aplica con una brocha, como pueden ver, y tenemos que esperar un promedio de casi 2 a 3 horas entre capa y capa para que la película vaya secando y pueda armar una capa bastante gruesa. Esto realza tanto el sistema de unión como la belleza de la misma madera en sí. Acá abajo las filas, en medio. Mira bien, a la vista. Eso es. Parejo ya acá. Bien. Ya la totalidad, con todo y la tapa de una vez. A la tapa se le continúa aplicando. Previamente ya la tapa ha sido limpiada de lo que tenía de pegamento, que se había chorreado.
y estamos aplicándole ya a la tapa, las capas que van a hacer de que la tapa en cierta forma tiemble un poco su sonoridad. Teniendo en cuenta que no se le puede aplicar demasiado material porque puede hacer de dejar sorda la tapa. Esto es como aplicarle una laca gruesa a una guitarra normal. Mientras más material uno le aplique, más sordo queda esta guitarra. En este caso es casi lo mismo en la tapa del cajón. Aplicamos en el agujero, se aplica bien lo de acá. Eso es. Se tiene que ver bastante contraluz para ver las partes que le faltan, aplicar material para que toda la aplicación del material quede totalmente parejo. Listo, tenemos el cajón con el material aplicado. Vamos a jalar un poco la gota que se chorrea. Y tenemos que esperar un tiempo prudencial más o menos de 40 a 50 minutos a que seque entre capa y capa. Normalmente a esto se le aplica entre 5 a 6 capas y se deja secando de un día para otro esperando la última capa nada más. Luego se lija con lija suave y se procede al pulido final. Bueno, habiendo dejado el cajón secando de un día para otro, la laca se seca, entonces nosotros hemos tomado el cajón y lo hemos lijado con una lija bastante fina de grano 240 para poder hacer de que el cajón quede de esta manera. Como pueden ver, este es otro cajón que ha tenido el mismo proceso, otra madera, este es pino, y como pueden ver en un acercamiento no hay porosidad abierta, totalmente sellado tanto en las esquinas como en los filos y en la parte plana del cajón, en todo el contexto del cajón. ¿Ven? No hay acá una sola parte abierta, está todo sellado totalmente. Eso es lo bueno de las lacas de poliuretano, secan totalmente, sellan totalmente el trabajo. La tapa también ya ha sido lijada, ya ha sido sellada y la tenemos listo solamente para hacer el proceso, sea del acabado en laca mate o sea con laca brillante. Si es con laca brillante, necesariamente tenemos que pulir el cajón para que quede brillante, ¿ok? Luego se le van a colocar los tornillos nuevos, los cuales ya han sido extraídos de acá los tornillos viejos, que eran los tornillos de prueba que les hablaba al inicio, para ser cambiados por tornillos totalmente nuevos una vez que el trabajo haya sido acabado en cualquier diseño que se le solicite, ¿ok? Vamos a ir a la parte donde el cajón está totalmente terminado y ustedes pueden apreciar el cajón con sus stickers y sus tornillos nuevos, ya afinado el cajón sobre el momento del final de este video. Hola, ¿qué tal? Estamos en la parte final del proceso del ensamblaje del cajón peruano y hemos llegado al punto donde prácticamente el cajón, después de haber sido parafinado, sellado en su porosidad total, ha sido pulido y el trabajo final es este. A este cajón ya se le cambió los tornillos por unos tornillos nuevos, la tapa ha sido pulida, su logotipo ha sido pegado, la parte de abajo ha sido cambiado por una capa de caucho rígido que nos permite que el cajón no deslice a la hora de ejecutar, porque hay cajones que cuando las patas son demasiado duras, uno los golpea y el cajón se va arrastrando hacia atrás, no sé, uno lo lleve. Ya estando la tapa afinada, podemos determinar que tenemos un cajón con un grave limpio, agudo bien marcado. Y esto, señores, es una reseña
de todo lo que se tiene que saber para poder ensamblar un cajón peruano en su totalidad. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que mientras nuestros hermanos de España, Alemania u otros países utilizan cuerdas bordoneras para poder obtener el agudo en sus cajones, nosotros no. El sonido del cajón peruano es tal cual, natural, en grave y agudo, sin necesidad de ponerle aditamentos, ni cuerdas, ni ningún otro accesorio. El sonido y la identificación propia del cajón peruano siempre fue y será esta. Sus agudos y un grave bien profundo. Eso es lo que a nosotros nos ha identificado y diferenciado con respecto a muchos cajones que aparecen en Latinoamérica, que aparecen en Europa o donde quiera que sea. Desde los talleres de percusión real en Lima, Perú, el agradecimiento a los hermanos de Colombia por la invitación y señores, a compartir. Muchas gracias. Percusión real, solo para conocedores. En agosto, el arte de hacer instrumentos llega a nuestra ciudad. Taller de lutería afrocolombiana, tradición y oficio. Conozca cómo se construyen, producen y mantienen los instrumentos de percusión de origen afrocolombiano, como son los tambores, marimbas, maracas y chéqueres. Talleres, conversatorios y workshop digital, luthiers, invitados de Colombia, Venezuela y Perú. Casa del Libro Total, jueves 4 y viernes 5 de agosto a partir de las 5 p.m. Proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la emisora cultural y la Casa del Libro Total. Invita Corporación Cultural El Movimiento de la Música. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.